Hola humano, me gustaría hablarte sobre un pensamiento que tengo y que posiblemente te invite a ver a la lectura desde otra perspectiva. Hubo un momento en la historia de nuestra especie en el que nadie sabía leer, no porque faltaran escuelas, no porque faltaran libros, sino porque la lectura simplemente no existía. Resulta extraño pensarlo. La capacidad que hoy utilizas para comprender estas palabras, la misma que te permite viajar por ideas, recordar historias o entender pensamientos escritos por alguien que vivió hace siglos, no nació contigo. Tu cerebro no vino preparado para esto. Tu cerebro tuvo que aprender, y quizá ahí se esconde una de las historias más extraordinarias de toda la humanidad. Porque antes de aprender a leer, los seres humanos veían símbolos del mismo modo que observaban una piedra, una nube o la huella de un animal en el barro. Eran formas nada más, hasta que un día ocurrió algo. Alguien comprendió que una marca podía representar algo ausente, que un símbolo podía contener una voz, que un conjunto de trazos podía sobrevivir a quien los había creado. Y cuando esto sucedió, la realidad cambió para siempre. No solo cambió nuestra cultura, cambió nuestro cerebro. La lectura es una de las pocas habilidades humanas que no surgieron de la evolución biológica directa. Ningún recién nacido llega al mundo con un circuito diseñado para descifrar palabras. Sin embargo, generación tras generación, nuestro cerebro encontró una solución. Tomó estructuras antiguas destinadas a reconocer objetos, rostros y patrones visuales, y las reutilizó para algo completamente nuevo. Aprendimos a mirar símbolos y escuchar significados. Aprendimos a convertir tinta en pensamiento. Y sin darnos cuenta, comenzamos a habitar mundos que nunca habíamos visto. Porque leer nunca fue únicamente reconocer letras. Leer es permitir que una idea ajena entre en tu mente y se mezcle con tus propios recuerdos. Es experimentar lugares donde nunca estuviste. Escuchar voces de personas que murieron hace siglos. Incluso sentir emociones provocadas por acontecimientos que jamás ocurrieron. Es una experiencia tan cotidiana que hemos olvidado lo extraña que realmente es. Piensa por un momento en lo que ocurre cuando lees una novela. Tu cuerpo permanece inmóvil. Tus ojos recorren una página silenciosa y sin embargo, dentro de ti aparecen ciudades, rostros, paisajes, conversaciones y recuerdos que no existían unos segundos antes. Nada se mueve y aún así viajas. Nada sucede y aún así sientes. Quizá por eso la lectura transformó tanto a nuestra especie, porque amplió los límites de la experiencia humana. Nos permitió aprender sin vivir cada experiencia personalmente. Nos permitió heredar conocimientos acumulados durante generaciones, pero también nos permitió algo mucho más profundo. Nos permitió entrar en otras mentes. Cuando leemos una historia, no observamos únicamente lo que ocurre. Por unos instantes, dejamos de ser nosotros. Habitamos los miedos de otra persona. Comprendemos sus dudas. Sentimos sus pérdidas. Compartimos sus esperanzas. Y cuando más hacemos esto, más difícil resulta creer que nuestra forma de ver el mundo es la única posible. Quizá por eso los libros siempre han sido mucho más que objetos. Son máquinas de expresión humana. Cada página añade perspectivas que antes no existían. Cada historia nos obliga a abandonar, aunque sea brevemente, los límites de nuestra propia experiencia. Y tal vez ahí reside uno de los mayores regalos, la capacidad de recordarnos que el mundo es más grande que nosotros. Sin embargo, hay algo desconcertante en todo esto, porque la lectura profunda tardó miles de años en construirse, miles de años de símbolos, relatos, escritura y aprendizaje, miles de años durante los cuales nuestro cerebro fue perfeccionando la capacidad de sostener una idea, seguir un argumento y permanecer dentro de un pensamiento el tiempo suficiente para comprenderlo. Pero hoy, vivimos rodeados de estímulos diseñados para interrumpir, precisamente, ese proceso. Notificaciones, pantallas, fragmentos, contenido que compite por segundos de atención. Y poco a poco, comenzamos a acostumbrarnos a una forma distinta de relacionarnos con las palabras. Una más rápida,
más superficial, más inmediata, no necesariamente peor, pero sí diferente. La cuestión no es si la tecnología es buena o mala, sino qué ocurre cuando dejamos de practicar una de las capacidades más extraordinarias que hemos desarrollado como especie, porque leer profundamente nunca consistió únicamente en adquirir información, consistió en aprender a permanecer, a observar, a imaginar, a comprender, y probablemente eso sea lo verdaderamente valioso, que cada vez que abrimos un libro, participamos en una historia mucho más antigua que nosotros, la historia de una especie que encontró la manera de convertir símbolos en conciencia, y que gracias a ello aprendió a verse a sí misma con otros ojos, porque la lectura no solo nos dio conocimiento, nos dio una forma particular de experimentar la realidad. Gracias por quedarte hasta aquí, por tomarte un momento para cuestionar algo que normalmente das por hecho. Espero y mis palabras le aporten algo a tus ideas y pensamientos. Si este video hizo que algo en tu forma de ver las cosas cambiara, puedes apoyarlo, no solo con un like, sino quedándote para lo que sigue, porque siempre hay algo más que aún no estás viendo. Si gran parte de quien eres nació de historias, ideas y pensamientos que alguna vez leíste, ¿cuánto de ti seguiría siendo igual si nunca hubieras aprendido a leer? Hasta la próxima, humano.